Damos la bienvenida formalmente ya al webinar Reforma de Estatutos, Comunidad Universitaria, Democracia y Participación. Esta actividad, como ya lo hemos dicho, es convocada por la Universidad del Biobío a través de la coordinación del proyecto de reforma estatutaria que lidera el académico Dr. Enrique Zamorano Ponce. Saludamos a las autoridades universitarias presentes, a las académicas y académicos, a las funcionarias y funcionarios administrativos, estudiantes, invitados especiales y también a integrantes, a estudiantes, a académicas y académicos de otras universidades estatales que también están siendo parte de este webinar, que se han sumado para compartir este espacio con nosotros. Como ya hemos indicado, hoy contamos con la participación de la doctora Violeta Montero, socióloga y académica de la Universidad de Concepción, y del doctor Fernando Atria, abogado y académico de la Universidad de Chile. Para dar inicio formal a este webinar, invitamos al rector de la Universidad del Biobío, doctor Mauricio Cataldo Monsalves. Muchas gracias, Cristian. Bueno, primero que nada, quiero saludar en estos momentos especiales en el cual estamos inmersos como país, cruzado por esta pandemia y también por esta instancia que es histórica en el país, donde estamos por definir un nuevo marco constitucional para Chile. Así que aprovecho de saludar a cada integrante de la Universidad del Biobío que se suma a este webinar y así como a colegas y estudiantes de otras universidades que están conectados en estos momentos a esta conferencia. Quiero saludar con especial aprecio a la invitada e invitado a este webinar organizado por el proyecto de reforma estatutaria de la Universidad del Biobío que lidera nuestro colega Enrique Zamorano. Y es para abordar una temática que es muy interesante, muy atingente al día de hoy, como es la comunidad universitaria, democracia y participación. Así que en primer término doy la bienvenida virtual a Violeta Montero, destacada socióloga e investigadora de la Universidad de Concepción en temas como los movimientos sociales y mecanismos de respuestas políticas, ¿cierto?, a los conflictos. Como vemos, un tema atingente a lo que vivimos hoy en día como país. En segundo lugar, quiero agradecer también al señor Fernando Atria, destacado abogado, académico de la Universidad de Chile, y actor de la vida social y política de los últimos años en nuestro país. Gracias por aceptar a ambos esta invitación y estamos seguros que sus reflexiones y aportes serán significativos para todos los aquí presentes. Al igual que ocurre hoy en Chile, estamos en medio de un proceso histórico en las universidades estatales, y en este caso la Universidad del Biobío, que nos encontramos reformando nuestros estatutos universitarios, que ya sabemos que tiene muchas décadas y se requiere esta modernización. Las condiciones de contexto pueden ser difíciles, pero nuestra convicción es aún mayor para conducir este proceso de reforma de nuestros estatutos. Así que aprovecho de agradecer públicamente, en este caso, a nuestro colega Enrique Zamorano, que está liderando este proceso tan importante para la Universidad del Biobío. Queremos avanzar en este desafío, y por eso es que nos viene muy bien hablar de los fundamentos sociales y jurídicos de cómo constituir una comunidad universitaria democrática y participativa. Así que agradezco nuevamente la presencia de nuestros invitados y también aprovecho de agradecer la asistencia de todos y todas quienes estamos conectados de esta manera moderna a través de esta conferencia webinar. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, agradecemos el saludo, el mensaje inicial del rector de la Universidad del Biobío, doctor Mauricio Cataldo Monsalves, y dejamos con ustedes a continuación al director, al coordinador del proyecto de reforma estatutaria, el doctor Enrique Zamorano Ponce, quien también compartirá un mensaje y dará el pase inicial a nuestra primera conferencista. Doctor Enrique Zamorano Ponce. En primer lugar, un saludo especial a los dos invitados excepcionales que tenemos en esta oportunidad para este segundo webinar,
que se ha preparado a través del proyecto de reforma de estatutos de la Universidad del Biobío, a la doctora Violeta Montero Barriga y al doctor Fernando Atria Lemaitre. Una breve reseña de sus destacadas carreras académicas. Violeta es de profesión socióloga por la Universidad de Concepción y ha obtenido un magíster en Política y Gobierno por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile, y es doctora además en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Se desempeña actualmente como directora del programa de magíster en Administración Pública de la Universidad de Concepción. Es especialista en metodología en investigación cualitativa y cuantitativa. Ha servido a la función de asesora en distintos proyectos, entre otros, en proyectos de participación ciudadana en la gestión pública, particularmente dentro de la 8ª región. Ha participado en proyectos Fondesit, uno de ellos, Acción Colectiva y Políticas Públicas en Perspectiva, lecciones a partir del movimiento educacional chileno, que fue ejecutado también en la Universidad de Concepción. Es miembro de la Asociación Chilena de Ciencia Política, miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, autor de artículos en diversas revistas de los planos nacional e internacional, conferencista en diversos congresos de su especialidad en Chile y en el extranjero. Y creo que hay que destacar que como estudiante de pre y posgrado, siempre ocupó el primer lugar entre sus iguales en sus respectivas promociones. Es un verdadero privilegio tenerte hoy como expositora y no cabe duda de que disfrutaremos y aprenderemos de tu visión acerca del tema participación que nos convoca. Entonces, a su vez, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile, es abogado y Philosophical Doctor o PhD en Leyes por la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Autor y coautor de varios libros, entre otros Mercado y Ciudadanía en la Educación, Judicatura como Organización, Lagunas del Derecho, Law and Interpretation y On Law and Legal Reasoning. Es autor además de distintos artículos en prestigiadas revistas internacionales y nacionales, tales como Law and Critic, Doxa, que es una revista española referida a filosofía del derecho, The Irish Jurist, que es una revista la más antigua de leyes en Irlanda, Rachel Juris, que es una revista electrónica o digital administrada por Wiley's Online Library, Law and Philosophy, que es una revista editada por Springer. Ha sido profesor visitante en distintas universidades, como la de Puerto Rico, la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. También ha sido profesor visitante en la Academia Europea de Teoría Legal, con sede en Bruselas. Ha sido becario honorario de investigación en la Facultad de Leyes de la University College en Londres. Fue director de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica. También participó dentro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Filosofía del Derecho. Fue stipendiario de diversos premios y honores en los planos nacional e internacional. Y por supuesto, Fernando, para nosotros es un verdadero honor y privilegio tenerte como expositor en este webinar que hemos preparado en la Universidad del Biobío a través del proyecto de reforma de estatutos que estamos desarrollando. De tal manera que, Cristian, yo tengo el privilegio de dar el pase en estos momentos a la doctora Violeta Montero para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias a ambos y bienvenidos a todos y espero que disfruten este webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial en primer lugar a todos los asistentes. Agradezco al señor rector, Mauricio Cataldo, por su saludo, también al profesor Enrique Zamorano por esta invitación y por este trabajo en torno a la elaboración y discusión de estatutos. Voy a regularme, ¿cierto?, en torno al tiempo que me han indicado para que se pueda generar mayor discusión. Tengo una presentación que voy a compartir para efecto de poder colaborar, ¿cierto?, con mayor claridad a quienes están acompañando, y porque también entiendo puede quedar algún tipo de información disponible que a veces es bien valorada para quienes siguen en línea o posteriormente esta misma presentación.
Yo quisiera ordenar mi exposición, ¿cierto?, el día de hoy, en torno a 3 temas principales, que son los que convocan principalmente la elaboración y la discusión en torno a los estatutos. En primer lugar, referirme a de qué hablamos, ¿cierto?, cuando nos referimos a participación. Quiero dar una mirada más bien conceptual, algunas claves, algunas perspectivas, asumiendo que me parece es uno de los desafíos iniciales para pensar en el tema que nos convoca, que está vinculado a democracia, a comunidad, a participación. En segundo lugar, quisiera referirme a aspectos de movimiento estudiantil, de culturas juveniles, que me parece tiene que ver con nuevas formas de entender y de vivir la política. Explico acá que además, como bien decía el profesor Zamorano, es una de las líneas de trabajo que yo he ido desarrollando a lo largo de un año, y por lo tanto, seguramente aquellos aspectos de participación vinculada a gremios profesionales van a quedar un poco excluidas de esta presentación, pero me parece que la lógica general igual de algún modo los incluye. Y en tercer lugar, cerrar estos minutos de reflexión compartida, refiriéndome a los desafíos de las universidades estatales en la línea de la profundización democrática y en particular en la línea de los desafíos de la ley 21.094, que es lo que está motivando la elaboración de estatutos en la universidad. Respecto del primer punto, solo señalar inicialmente algunos aspectos generales de la discusión, decir que efectivamente hay múltiples influencias que son políticas y normativas que de algún modo determinan los procesos de participación en los contextos estatales, solo por mencionar algunas de ellas y sin afán de profundizar ni de explicar, señalar que efectivamente la Carta Iberoamericana de Participación, la Ley 20.500 de Participación Ciudadana en Chile, que tiene varias discusiones y críticas, pero que sigue siendo un aporte, me parece, a la participación ciudadana, los distintos avances y compromisos de Chile en materia de gobierno abierto, entre los cuales la transparencia, la participación son algunos de los pilares importantes, y el rol de la ciudadanía, que me parece también hay que destacarlo, hay que señalarlo, pues a partir de distintos eventos o hitos sociales, me parece que sí estamos frente a un proceso de mayor búsqueda de incidencia de la ciudadanía, de la acción política, aparte de los actores políticos tradicionales. Por mencionar un actor que me parece relevante, señalo por ejemplo la Federación de Consejeros de la Sociedad Civil, que es producto de la Ley 20.500 y la creación de consejeros de sociedad civil en los espacios municipales o en torno a los servicios públicos, han ido constituyendo agrupaciones importantes que buscan discutir y hablar de participación ciudadana. Cuando hablamos de participación ciudadana, me parece que es importante que, en primer lugar, nos refiramos y tratamos de entender a qué cierto tipo de participación o a qué nivel de participación nos vamos a referir. Es distinto hablar de participación ciudadana cuando pensamos en un nivel de información. Efectivamente, el nivel de entrega de información, el nivel de traspaso de información es una base fundamental de la participación ciudadana. También podemos hablar de participación ciudadana en términos de procesos de consulta. Efectivamente hay participación ciudadana cuando hay procesos de consulta, pero esos pueden ser no vinculantes. Es distinto, ¿cierto?, hablar de procesos de consulta vinculantes. Y ya en otro momento o en otro nivel podemos referirnos a la participación ciudadana pensando en dinámicas de cogestión o de coejecución de políticas públicas o de decisiones políticas o de coimplicación o de codirección. Incluso si lo pensamos, podríamos decir que respecto de la participación ciudadana, quizá, y algunos autores así lo señalan, solo estamos frente a participación ciudadana cuando vemos dinámicas de cogestión o coejecución. Los niveles iniciales de participación ciudadana pudieran ser más bien considerados como estrategias o formas para legitimar acciones políticas, estrategias o formas, ¿cierto?, para gestionar lo público y no necesariamente como dinámicas que permiten la inclusión o la participación ciudadana en distintos procesos. Esta es una propuesta de Mideplan, porque tal como señalaba en la lámina anterior, toda la discusión de participación ciudadana respecto de la gestión de lo público, respecto de la gestión de las políticas públicas en los organismos del Estado, han ido regulándose producto de las normas que de algún modo ya enunciaba anteriormente.
Cuando nos referimos entonces a la participación ciudadana en los contextos universitarios, me parece que no podemos dejar de lado los aspectos que ya señalaba, o sea, que es necesario pensar de qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana. Pero hay una segunda pregunta que también deberíamos hacernos que tiene que ver con la utilidad de la participación ciudadana, la importancia, podríamos decir, de la participación ciudadana. Y habiendo otros argumentos, yo les quisiera proponer aquí algunos que me parece importante de considerar. En primer lugar, me parece, y así lo plantea mucha experiencia comparada y literatura, que la participación ciudadana es importante para los propios jóvenes, por la experiencia de participar, por la experiencia de co-construir decisiones en el entorno de las comunidades académicas, porque es un aprendizaje político trascendente y porque colabora, consiguientemente, a la profundización democrática. En segundo lugar, podríamos decir que la participación ciudadana, la apertura a la toma de decisiones más colaborativa, es importante para las instituciones, porque evita conflicto, porque asegura una mayor legitimidad de las acciones. Un paréntesis es señalar alguna noticia que estaba leyendo estos días a propósito de esta reflexión, de la experiencia de la UNCE, que valoraba el desarrollo de procesos participativos eleccionarios, incluso de sus propias autoridades de departamentos, con participación estudiantil, y planteaban que les había servido para enfrentar de algún modo esa dinámica y esa relación entre actores universitarios. Son factores, argumentos que aparecen en experiencias prácticas, pero que también la literatura describe. En tercer lugar, me parece que es importante la participación ciudadana para promover una cultura inclusiva, para construir sentidos colectivos, para construir comunidad política, que era otra de las invitaciones que se nos hacía a reflexionar en torno a este webinar, ¿cierto? Y hay un concepto allí que tiene que ver con el de pertenencia activa, para que quienes efectivamente forman parte de la comunidad de la universidad sientan que están siendo activamente incluidos, activamente parte, por su propia voluntad, dentro de los procesos que la universidad le toca vivir. Para regular el poder, es otro concepto que en torno a lo público, en torno a la gestión del Estado se ha planteado, ¿cierto? Para asegurar más control de los actos públicos, para asegurar más transparencia de los actos públicos, la participación ciudadana, por ejemplo, en el alero o al alero de la ley 20.500, promueve el desarrollo de cuentas públicas, sistemáticas, participativas, que aseguren que efectivamente esta regulación de lo público, de la gestión del gasto público, sea de algún modo más amplia. Y por último, un argumento que tiene que ver con también el carácter de las universidades estatales, para contribuir a la sociedad en general. Es importante la participación, es importante pensar en esto, porque es importante y necesario contribuir a la sociedad en general, asumiendo el rol político que tienen las universidades, pero además superando esta visión de clientes en términos de la relación que establecemos con nuestros estudiantes, en el caso de las universidades, avanzando a la lógica de ciudadanos. Me parece que efectivamente esta disparidad, este binomio entre clientes o ciudadanos es algo que respecto de nuestra sociedad y la forma de construcción de políticas públicas se ha ido desarrollando, y es importante que lo vayamos estableciendo. Lo que señalo tiene mucha lógica con la ley 21.094, ya es algo que la mayoría, me imagino, de quienes están aquí presentes conocen, ¿cierto? Que están involucrados en los procesos de estatuto y han tenido oportunidad e interés de revisar la ley 21.094, pero siempre es importante recordar, ¿cierto?, que las universidades estatales, las universidades del Estado, deben promover y asumir con responsabilidad la formación de personas con espíritu crítico. Yo he relevado en esta imagen algunos aspectos que por supuesto son fundamentales: promoción de espíritu crítico reflexivo, promoción de un diálogo racional, eso lo destaco y creo que lo tenemos que seguir conversando, aquellos aspectos vinculados al diálogo racional, a la tolerancia, el forjar una ciudadanía en base a valores éticos, democráticos, cívicos, la lógica de la solidaridad social, el respeto de los pueblos originarios y del medio ambiente, son aspectos que el propio marco legal destaca y que a mí me parece son muy importantes para pensar en la profundización democrática, en la comunidad política, en la comunidad académica, en la participación ciudadana. Las universidades del Estado deben promover, ¿cierto?, que los estudiantes, y este es un aspecto bien importante, tengan vínculo
con los requerimientos y con los desafíos del país, pero además con sus territorios. Creo que ese es un aspecto vinculado al concepto de lo local, ¿no? Desde las universidades regionales, sobre todo, estamos hoy día hablando desde la Universidad del Biobío, una universidad con vocación territorial, regional, y que por lo tanto desde el Ñuble, desde el Biobío, ¿cierto?, va pensando en los desafíos que son propios del territorio, pero que también impactan a nivel país y a nivel global. En ese sentido, las universidades deben entonces abrir estos espacios de participación ciudadana, y aquí hay una definición tentativa que quisiera plantearla como aquellas acciones que se desarrollan al interior de las universidades que buscan, ¿cierto?, promover la incidencia o influencia en la toma de decisiones de los cuerpos colegiados mediante el uso de distintos mecanismos, de distintos instrumentos, tanto formales como informales, que se despliegan para este fin. Y digo y reitero entonces que de esta lámina quiero destacar dos elementos importantes que quiero cerrar en las conclusiones. El primero, que efectivamente la participación ciudadana debiese darse dentro de una dinámica de diálogo racional y tolerancia. Y en segundo lugar, que inevitablemente, ¿cierto?, al parecer, cuando pensamos en participación ciudadana, los mecanismos o las formas, como la participación política ciudadana, estudiantil, ¿cierto?, profesional, se da, no necesariamente es solo a través de mecanismos formales e institucionales, sino que también a través de mecanismos informales, transgresivos muchas veces, y que generan tensión dentro de la dinámica de los actores que conviven en la universidad, sin duda. Participar podríamos entenderlo entonces como este deseo o esta intención de comprender, de construir nociones de bien común, nociones de interés general, de promover acceso a derechos, pero también de respetar los derechos. Y desde mi punto de vista, con todos los argumentos, que acá no he señalado los argumentos en contra, pero también hay literatura que lo plantea, ¿no? Argumentos en contra en el sentido de que la participación ciudadana hace que los procesos sean más lentos, genera expectativas que a veces no logramos resolver, ¿cierto? Genera la inclusión de distintos grupos de interés, se genera la cooptación del uso de la palabra por las élites políticas que están más bien preparadas. Hay un concepto de Bourdieu muy bonito, pero muy claro para entender que hay más competencia de participar en aquellos que tienen más manejo de información, más organización. Entonces también hay alertas y énfasis a los cuales debemos atender. Sin embargo, en resumen, desde mi punto de vista, no podemos o no debemos evadir los temas de participación ciudadana, porque tenemos que contribuir, por todos los argumentos que decía, con sentido de responsabilidad social y crítica, a vincularnos a estos problemas sociales, asumir responsabilidades sociales, tal como la UNESCO plantea. Y aquí buscaba el perfil del egresado de la Universidad del Biobío, que tiene mucha sintonía con los aspectos que ya mencionaba, ¿no? Es un egresado que tiene efectivamente un compromiso con su aprendizaje, con la responsabilidad social, que está interesado en servir a la sociedad con innovación, con excelencia. Bueno, hay un primer elemento entonces de participación ciudadana, que lo planteo como primer punto. Yo dije que iba a trabajar 3 puntos, termino entonces con eso el primero, con esta convicción de que es importante, como el rector además señalaba al inicio, pensar en la participación ciudadana, en la construcción de culturas democráticas, pero es importante entonces que asumamos, y aquí está el segundo punto, que esta participación y estas dinámicas se establecen en las tensiones y desafíos propios de la época, ¿no? Y cada época y cada proceso tiene sus propias características. Si reflexionamos, por ejemplo, desde los movimientos estudiantiles y tratamos de pensar en las trayectorias y aprendizajes políticos, vamos a ver que efectivamente hay momentos y énfasis y desafíos distintos. Por ejemplo, en los años 60, 70, los movimientos estudiantiles tuvieron alta relevancia, sabemos, ¿cierto? Y a todos les suena, los procesos en Francia, los procesos en Córdoba de reforma universitaria, las dinámicas en Chile, también de reforma universitaria, la crítica estudiantil al rol y a la vinculación de las universidades con la sociedad. Sabemos que durante los 80 hay un cierre producto del 73 y de los procesos generados al interior de las universidades en adelante, ¿cierto? Que provocan que en los años 90 la movilización estudiantil es completamente acotada, ¿cierto? Son movilizaciones muy
muy reducidas, y tienen principalmente las universidades una orientación prioritaria y eventualmente yo diría exclusiva a la disciplina, ¿no? A la formación de profesionales muy vinculado a la disciplina. Todos aquellos aspectos vinculados a estos temas de politización que estamos hablando son más bien eliminados en los años 80 y ya no aparecen en los años 90 muy fuertes. Sin embargo, desde el 90 lo que apreciamos es un proceso de cuestionamiento a lo que muchos autores, la literatura define como la autonomía privilegiada de las universidades. Una lógica de mercado, ¿cierto? Un proceso de gestión interna de las instituciones que no considera o no aborda estos temas de formación, de democracia, además de la dinámica económica que marca las universidades. Y empezamos a observar distintos movimientos estudiantiles, el Mochilazo, 2005, APROC, ¿cierto? El movimiento Pingüino, el 2006, que no es en lo universitario inicialmente, pero que genera fuerte impacto a nivel de la educación terciaria, y en particular, a partir del 2011, una crítica profunda, yo diría, al sentido de la educación superior, un debate importante en torno al rol y la responsabilidad del Estado, y de las instituciones en la formación de los estudiantes, denuncias graves a los problemas de desigualdad, a los problemas de endeudamiento que afectan a las familias, que afectan a los profesionales, y ahí en adelante, por ejemplo, denuncias a los ambientes poco seguros, a la discriminación de género en el 2018, y continuamos, ¿cierto?, con demandas que me parece, desde el 2011 en adelante, marcan nuestros procesos universitarios y nuestras dinámicas universitarias. Y los actores del mundo estudiantil, a mi juicio, sí provocan un punto de inflexión a la política chilena. No es que lo transformen radicalmente, pero sí cuestionan los tradicionales procesos de toma de decisión. Se promueven con mucha visibilidad temas que hasta ahí no habían sido enfatizados, como el tema del financiamiento universitario, el tema de la inclusión educativa, recuerden temas vinculados al acceso a la educación superior, temas de cuestionamiento a la democratización de las instituciones de educación superior, aspecto que es lo que principalmente quisiera abordar en este webinar del día de hoy, y que marcan dos hitos importantes a considerar. La ley 20.843 del 2015, que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios para vincularse, ¿cierto?, a los gobiernos superiores en las universidades para participar entonces en la gestión, y que había sido establecida en proceso de dictadura, ¿cierto?, para eliminar la participación estudiantil, y la ley 21.094, que sí nos obliga a seguir avanzando en esta reflexión, a pensar en la triestamentalidad y consecuentemente a repensar o pensar formas nuevas de gobernanza universitaria. Lo interesante es que esos desafíos de gobernanza universitaria, de transformaciones, se establecen en un campo de culturas juveniles que es muy distinta. Yo decía, las universidades tienen desafíos y tensiones, pero esos desafíos y tensiones son propias de la época. Y aquí yo quisiera reflexionar en torno a un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con las culturas juveniles, con quienes son nuestro principal foco de atención y de relación en el contexto de las universidades, que son los estudiantes que recibimos y con quienes trabajamos cotidianamente. Primer aspecto que quisiera señalar es que no es posible hablar de una juventud, ¿no? Eso sería un error, plantear que estamos hablando frente a una juventud y que podemos dar todas esas definiciones homogéneas, ¿cierto?, y unívocas, sino que más bien hablamos de distintas formas de vivir de la juventud. Segundo aspecto, que me parece que a pesar de lo anterior, es válido poder trabajar con un concepto de generaciones. O sea, hoy día, en los 2000, en el 2020, vivimos con jóvenes que tuvieron en su experiencia vital distintos hitos que les marcan. Sin duda, los estudiantes que tenemos hoy día en la universidad están marcados por los desafíos que planteaban hace un rato el rector, la marca del estallido social, sin duda, la marca de este nuevo escenario de discusión constitucional, sin duda, el 2018 que está fresco todavía, el 2011, o sea, hay aspectos que marcan las generaciones. Y aquí hay distintas características que no voy a profundizar en detalle, pero que por eso mismo planteaba aquí dejarlas en esta presentación. Solamente voy a enfatizar en algunos aspectos. Son jóvenes que tienen múltiples intereses, que tienen más acceso a educación, que se organizan distinto,
pero que sufren también procesos de incertidumbre, de falta de certeza respecto del acceso a lo laboral, respecto del acceso al poder, que desconfían de las organizaciones tradicionales y las formas de representación política de la democracia representativa, por lo tanto se discute en torno a nuevas formas de democracia al interior de las universidades, valoran el asambleísmo en esa lógica, el paro, la toma como espacios naturalizados, rutinizados, establecen alianzas fuera de los espacios universitarios, hay por supuesto no, como decía, una gran marea de jóvenes iguales, sino dinámicas distintas, minorías activas que mueven muchas veces o se mueven con más afán de politización, mientras que otros más bien establecen activismos digitales u otras formas de apoyo, y canalizan sus intereses políticos usualmente a través de mecanismos informales, una fuerte orientación al bien común, eso está planteado en los últimos estudios, encuestas, amplio uso de tecnologías de información, movilizaciones más bien tácticas estratégicas, feminización de formas orgánicas de movilización estudiantil. Todos estos aspectos están mucho más detallados en un trabajo que desarrollamos en la Comisión de Cultura Juvenil y Convivencia de las universidades del Consejo Rectores entre el año 2019-2020 y está disponible, entiendo, a través de la página del CRUT. Bueno, estas culturas juveniles son las que nosotros enfrentamos en las universidades, y por lo tanto, cuando pensamos en la promoción de culturas democráticas, de democratización, y ya voy cerrando porque estoy en el tiempo, ¿cierto? La pregunta es ¿qué hacer? Con esto es el tercer punto. ¿Qué hacer desde las universidades? ¿Qué dimensiones considerar? Yo me referiría a tres principales. En primer lugar, que es necesario que consideremos los actores. Bueno, ¿quiénes y en qué condiciones son estos actores que participan? ¿Son actores colectivos? ¿Son actores individuales? ¿Son actores formales? ¿Son actores informales? Ejemplo, el movimiento estudiantil, las mujeres autoconvocadas, o el representante de la federación, ¿no? O el representante de los gremios, del sindicato. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actores? En segundo lugar, ¿cuál es el sentido de la participación? ¿Por qué se promueve? ¿Cuáles son las funciones que se dinamizan? Y mucho ojo, diría también, con las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que se asocian a la idea o a la discusión sobre participación? ¿Cuáles son las expectativas que se asocian cuando hablamos de esta mentalidad? En tercer lugar, ¿cuáles van a ser las formas como se va a promover la participación? ¿Cuáles van a ser los mecanismos formales? ¿Qué tipo de acciones van a tomarse para promover la participación? ¿Qué hacer? Y ojo con eso también, ante acciones transgresivas que no están dentro de la lógica que se espera formal, institucional de participación. Todas estas preguntas que tienen que ver con cuándo, quién, sobre qué se decide, cuándo, cómo, quién, ¿cierto?, participan en la definición de las reglas del juego de las universidades. Todos aspectos que tienen que ver con la gobernanza universitaria. Y hay dos láminas finales en las cuales quisiera señalar algunas advertencias o sugerencias u observaciones respecto de, creo yo, los mecanismos que deberíamos considerar al momento de abordar la elaboración de los estatutos. Entiendo que, y me parece muy interesante, la propuesta metodológica, además, que la Universidad del Biobío ha desarrollado a través de un equipo, una comisión especial, y aquí hay algunos desafíos pensados al momento de la elaboración propia de los estatutos. ¿Cuáles serían algunos mecanismos procedimentales de discusión que yo creo deberían tenerse en cuenta para pensar en este proceso? En primer lugar, que es importante asegurar la representación amplia y heterogénea. ¿Ya? ¿Cómo definimos la participación de distintos actores que representan distintos intereses al interior de la universidad? En segundo lugar, ¿cómo aseguramos el uso de la palabra? ¿Cómo aseguramos ese uso de la palabra de manera inclusiva? Asumiendo, como me refería hace un rato Bourdieu, que no todos tienen la misma competencia para hacer uso de la palabra, no todos tienen el mismo estilo de hacer uso de la palabra, y que hay distintas dinámicas en ese sentido. En tercer lugar, ¿cómo aseguramos un correcto registro y sistematización de información? Ese es un proceso metodológico desafiante, que debe ser riguroso, que debe ser transparente, que debe ser muy seriamente abordado para dar legitimidad al proceso que se está abordando. Último aspecto vinculado a ese tema es cómo establecemos con claridad mecanismos para buscar consenso y para resolver controversias al interior del equipo redactor que inevitablemente van a surgir al momento de abordar el trabajo de elaboración
¿cierto?, de los estatutos. Sin duda, una elaboración de guías metodológicas, pero también de acuerdos conocidos y consensuados al interior de la comunidad, son fundamentales para enfrentar esta tarea. Respecto de la elaboración de los estatutos también, quisiera plantear algunos desafíos que tienen que ver al exterior, que tienen que ver con la comunidad universitaria propiamente tal, porque de lo que estamos hablando es que las universidades tienen la tarea de elaborar una propuesta de estatutos que al próximo año, 2021, en el mes de junio, ya deben estar presentando, ¿cierto?, para la aprobación. Las universidades entregan un documento y entonces en términos internos los mecanismos que señalaba con anterioridad. A esta comisión que se ha definido, y yo entiendo en la Universidad del Biobío hay una muy buena experiencia respecto de ese proceso, y que entonces desafía a la comunidad para enfrentar. Y con la comunidad universitaria, socializar y validar las perspectivas que se han ido trabajando al interior de la comisión redactora, recoger y sistematizar información de manera amplia, encuestas, asambleas, claustros. Todo esto es muy desafiante, sobre todo en contexto de pandemia. Yo valoro mucho el trabajo y el esfuerzo que están abordando. Generar procesos de pedagogía política. Por lo mismo valoro este webinar y estas experiencias. Me parece que es fundamental que se genere un proceso de deliberación y discusión al interior de las universidades para hablar de estos temas. Generar espacios abiertos de deliberación. Es importante generar espacios de discusión que vayan, ¿cierto?, haciendo uso de redes sociales, que sean innovadores, que sean participativos, aprovechar los aprendizajes que nos ha dejado esta misma pandemia, para ir abordando dinámicas de conversación y deliberación distintas. Y por último, creo provocar hitos políticos de celebración, de muestras de avance. Yo creo que también son aspectos que son importantes para ir mostrando que el proceso de construcción de estatutos avanza. Y para terminar, entonces, creo que es importante promover estos espacios como un desafío, como una oportunidad, que la construcción de estatutos es una oportunidad, que marcará precedentes, que es un rumbo que no solo, creo, va a influenciar a la comunidad universitaria, el entorno universitario, sino que también, decir que me parece, es un evento que también va a marcar a la sociedad en general, en paralelo al proceso constituyente. Las experiencias de aprendizaje en lo procedimental, en lo político, son muy observadas no solo por los logros que seguramente se pueden alcanzar al interior de la universidad, sino que por lo que se puede aprender y traducir hacia estos nuevos desafíos que vamos a tener en Chile. ¿Ya? Con eso termino mi presentación y muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de reflexionar en torno a estos temas de discusión. Muchas gracias, Enrique y Cristian, que está ahí de moderador. Bueno, esa fue nuestra primera ponencia a cargo de la doctora Violeta Montero, socióloga y académica de la Universidad de Concepción. Agradecemos la voluntad de compartir esta ponencia con toda nuestra comunidad universitaria, así como con otras comunidades que también se han sumado a este webinar. Y nos corresponde ahora dar el paso a la siguiente conferencia, la segunda ponencia de hoy, que estará a cargo del doctor Fernando Atria, abogado y académico de la Universidad de Chile. Don Fernando, le damos entonces el pase para su presentación. Muchas gracias, Cristian. Quiero saludar, por cierto, a todos los colegas de la Universidad del Biobío, especialmente al rector de la universidad, y agradecerle la invitación a participar de esta conversación, que es una conversación a la cual la ley 21.094 de universidades estatales lanzó a prácticamente todas las universidades del Estado sobre el tipo de comunidad que son y el tipo de organización que entonces requieren. Y yo acepté la invitación en el entendido de que es posible hacer alguna contribución a la discusión, a la reflexión que ustedes están teniendo, sin la pretensión, por cierto, de que sea posible hacer una descripción de los contenidos de las nuevas reglas estatutarias, como si las universidades estatales fueran todas iguales, pero sí que es posible preguntarse cuál es
en qué consiste una comunidad, en el caso de una comunidad universitaria, cómo esa idea de comunidad universitaria debe ser interpretada, o es interpretada a la luz de la tradición de cada universidad involucrada, que es el ejercicio que cada una tiene que hacer. Y en ese espíritu a mí me gustaría dar algunas ideas que puedan servir como criterios, para estimular conversaciones en relación con esto. Yo no creo que de los conceptos generales que uno pueda explicar o comentar o desarrollar acerca de la universidad o de las universidades estatales, la función de la universidad, yo no creo que de eso se puedan deducir formas institucionales estatutarias. No creo que la conexión sea tan directa, porque la pregunta para cada comunidad es cuál es, a la luz de la historia de cada una y las tradiciones de cada una y las circunstancias de cada una, cómo esas ideas generales se concretan. Pero sí creo que la reflexión sobre esas ideas más generales sirve para darle contenido y contribuye a esa discusión localizada y situada en que consiste la discusión estatutaria que están teniendo ustedes y que están teniendo otras universidades estatales. En esos términos son las ideas que a mí me gustaría explicar. Y creo yo que la primera cuestión tiene que ver con la universidad y las universidades estatales y las universidades públicas, en fin, con todo ese conjunto de conceptos que cuando se discutió esta legislación, junto con la legislación sobre educación superior, fue una cuestión que estuvo muy al centro, ¿no? ¿Cuánta relación hay entre las universidades, en que las universidades sean estatales y que sean públicas? ¿Y por qué importa eso? ¿Qué relevancia tiene? Las universidades que no son públicas y en ese sentido son privadas, pueden hacer, hay un espacio para ellas, etc. Yo creo que aquí hay una cuestión bien profunda sobre la idea de universidad que está, a mi juicio, en general, en la discusión que se ha dado, distorsionada por la manera en que se organiza el sistema universitario. Porque una innovación de esta ley de universidades estatales es que contiene una referencia a la idea propia de autonomía universitaria. Esto es bien interesante, porque la idea de autonomía específicamente universitaria, autonomía como una propiedad de la universidad, y esto por las razones que voy a explicar en un minuto más, yo creo que es central. Eso estaba en la Constitución de 1925 como quedó redactada después de la reforma de 1970. ¿No? La Constitución aseguraba a las universidades su autonomía específicamente universitaria. Y esa idea desapareció de la Constitución vigente. Entonces, hoy día la Constitución no se refiere a la autonomía universitaria. Lo hace esta ley, sí. Y con eso, esta ley reintroduce al sistema jurídico chileno esta idea de autonomía universitaria. ¿Y por qué digo que es importante destacar autonomía específicamente universitaria? Porque en ausencia de una noción específicamente universitaria de autonomía, autonomía como propiedad o como característica de la universidad en tanto universidad, en ausencia de esa noción, un rol análogo fue desempeñado o ha sido desempeñado por la autonomía de la universidad como bueno, aquí hay varias versiones, como un órgano intermedio más, ¿no? Así como hay autonomía para para los sindicatos, también hay autonomía para las universidades. No hay nada específicamente universitario en la autonomía es la autonomía de algunas o todas las asociaciones que en ejercicio de su derecho de asociación las personas crean, o en un sentido que es mucho más corrosivo, autonomía como la autonomía del dueño para hacer con su cosa lo que desee. De hecho, yo creo que esta es la más potente, la que más habitualmente se ocupa, y claro, esta funciona no como una autonomía de la universidad. Aquí la autonomía no es una característica de la universidad, es una característica del dueño por ser dueño. ¿No? Entonces nosotros vimos hace algunos años que decisiones de la Iglesia Católica respecto de su universidad, respecto de qué personas podían o no podían enseñar en su universidad. Y claro, si uno entiende que la idea de autonomía es autonomía del dueño
para hacer con su cosa lo que desee, y que en principio eso se aplica a la universidad cuando la cosa es la universidad, o alguna otra cosa independiente, o sea, que da lo mismo cuál es la cosa, entonces la decisión que la Iglesia Católica toma respecto de quién puede o no enseñar en su universidad es, ojo, ejercicio de la autonomía, porque es ejercicio de la autonomía del dueño. Si uno entiende, por el contrario, como lo reintroduce esta ley, que la autonomía es una característica de la universidad en tanto universidad, entonces la misma decisión deja de ser ejercicio de la autonomía, porque ya no es la autonomía del dueño, y pasa a ser una violación o infracción de la autonomía. Porque entonces, cuando la autonomía es de la propia universidad, entonces es autonomía de la universidad frente a intervenciones externas a la universidad. Y yo creo que esta idea, la idea de autonomía propiamente universitaria, y precisamente que es el antónimo, lo contrario de la idea de autonomía como la autonomía del dueño, esta idea es lo que define a la universidad. Y entonces yo pensaría que los estatutos de una universidad, la forma en que una comunidad universitaria se entiende, tiene que ser una interpretación de esta idea. ¿Cómo se realiza esta idea en las circunstancias? La idea de que la universidad es una comunidad autónoma. Es decir, una comunidad que no existe para servir intereses ajenos a ella. Es decir, para ponerlo más en simple, es una comunidad en la cual nadie es dueño. Y que nadie sea dueño quiere decir que nadie está en la posición del dueño. La posición del dueño es la posición de quien puede fijar unilateralmente los fines a los cuales la universidad se ordena o las formas en las cuales esa universidad opera. Nadie puede fijarlo para servir sus propios intereses, porque si ustedes lo piensan por un minuto, eso es lo que significa ser dueño. El dueño de algo usa está autorizado, está legitimado para usar esa cosa de la cual es dueño para servir sus intereses. Eso significa ser dueño. En ese sentido, nadie es dueño de la universidad, porque una universidad no admite tener dueños, no admite que haya alguien que puede usarla para sus fines particulares. Y por eso yo creo que es tan importante esta noción de autonomía universitaria, y sobre todo en la discusión estatutaria, porque yo creo que cuando se discuten los estatutos, es decir, cuando se discute la forma institucional de la comunidad universitaria, la institucionalización de la idea de comunidad universitaria, yo creo que la pregunta central es cómo se institucionaliza una comunidad en la cual nadie ocupa la posición de dueño. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se gobierna una comunidad en la cual nadie tiene esta unilateralidad que da la propiedad, de que el dueño decide? Como yo les decía antes, por eso me preocupé de decirlo, ¿no? Yo no creo que de esto se desprenda inmediatamente una forma específica de gobierno, pero sí creo que da un criterio para la discusión sobre los estatutos. Y yo creo que este es el criterio fundamental. Se trata de que la universidad realice esta idea. Es una comunidad sin dueño, que queda entregado entonces a sus propias luces, es decir, a su manera de entender su función. Ahora, en general, cuando se discute sobre la reforma estatutaria, una cuestión importante que está en el centro de la discusión es cuál es la relevancia que en esa discusión tiene que tener la idea democrática, ¿no? ¿Cuánta participación y cuánta democratización de las estructuras universitarias es conveniente? Y yo tengo mi opinión aquí es que el principio democrático no es inmediatamente un principio que se aplique a toda forma de asociación, ¿no? El principio democrático vale como un principio político para el Estado, desde luego, pero el hecho de que valga para el Estado no implica por sí mismo que vale para cualquier otra comunidad bajo el Estado. Esto no quiere decir que no valga para la universidad, quiere decir que el hecho de que sea el principio político que legitima el poder estatal no implica inmediatamente que sea un principio político que ha de informar toda otra forma
de organización, en particular la universidad. Y yo creo que la idea de universidad tiene ciertas características que hacen que a ella no le sea inmediatamente aplicable el principio democrático. Esto no quiere decir, por supuesto, que no va a haber ninguna dosis de democracia, etc. ¿No? Quiere decir que no es posible, creo yo, no es correcto aplicar a la universidad el mismo argumento que uno aplica al Estado. Porque si fuera correcto, entonces no habría más que discutir, ¿no? Evidentemente. Si fuera correcto esa aplicación a la universidad de lo que se dice del Estado, entonces es obvio que la forma de gobierno debería ser democrática, las autoridades unipersonales supremas deberían ser generadas por sufragio universal, debería haber órganos deliberativos que también fueran generados por sufragio universal, etc. Y a mi juicio, eso no creo que sea una exigencia. De nuevo, es perfectamente posible que en las circunstancias una comunidad universitaria se entienda de ese modo. No estoy negándolo eso, estoy diciendo lo contrario, no es una implicación. Y de hecho, yo creo que las comunidades universitarias son comunidades que tienen cierta especificidad. De hecho, es uno de los pocos contextos en los cuales todavía se puede usar el concepto, todavía se usa, de hecho, el concepto premoderno de estamentos, ¿no? Es una comunidad, en algún sentido, en que usamos cándidamente la expresión estamental para referirnos a ella, ¿no? Y eso yo creo que tiene sentido, ¿no? No es una pura cuestión de un lenguaje antiguo, etc. Yo creo que tiene sentido. Y por eso creo que la pregunta por cuál es la forma adecuada de participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, de todos los estamentos universitarios, en la gobernanza y la conducción de la universidad, yo creo que es una pregunta extraordinariamente importante, que no viene solucionada por la aplicación inmediata del principio democrático y que entonces necesita ser respondida por cada institución a la luz de su propia experiencia y tradición. Ya me he referido a algunos de los aspectos, a un aspecto en particular de la ley 21.094, que probablemente no es ni siquiera el más importante en términos de la vida ordinaria, día a día, de las universidades estatales, que es el reconocimiento, que creo yo que es una cuestión fundamental, la reintroducción de la idea de autonomía específicamente universitaria en el orden jurídico chileno. Yo creo que tiene otras cuestiones importantes, y no quiero hacer una lista exhaustiva. Me gustaría destacar una más, que yo creo que también va al corazón, o puede ir, esta tiene la aptitud para redefinir o permitirnos rescatar una idea central en la autocomprensión universitaria que también hoy día está distorsionada por las condiciones en las cuales las universidades operan. Y que entonces yo creo que es una idea que también uno esperaría ver aparecer en la discusión estatutaria. La ley 21.094 crea lo que llama un Consejo de Coordinación de Universidades Estatales. Y la verdad es que es bien especial, porque solamente crea el Consejo, no hace mucho más que crearlo, ¿no? Le da una función genérica, pero no mucho más. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de este Consejo? Y yo creo que lo que hay detrás, a mi juicio, a pesar de que no hace mucho más que crearlo, yo creo que esta es una de las reformas que pueden tener más efectos en el mediano y largo plazo en las universidades estatales. Porque este Consejo, primero que nada, el hecho de que la ley no haga mucho más que crearlo implica que la vida del Consejo, la relevancia de este Consejo y la suerte de este Consejo va a quedar fundamentalmente entregada a lo que las universidades estatales decidan hacer con él, ¿no? Esto puede quedarse en una pura forma o puede ir desarrollándose en la dirección, incluso, para ponerlo en el sentido más ambicioso, de que termine configurando un sistema de universidades estatales que en los hechos termine siendo casi como una universidad del Estado, una universidad nacional, ¿no? Que se organiza con distintas sedes de lo que antes llamábamos universidades independientes. En fin,
no estoy diciendo que esto va a pasar, pero estoy diciendo, esto puede, la suerte de este consejo puede ir desde una pura formalidad, una reunión protocolar, etcétera, hasta la conformación de una universidad nacional. Y el ritmo y el grado en el cual esto se desarrolle, estas posibilidades se desarrollen, van a depender de la manera en que las universidades estatales desarrollan una cultura que yo creo que, de nuevo, está en la esencia de la universidad, pero que hoy día es problematizada por las condiciones materiales en las cuales las universidades existen, que es una cultura de cooperación y colaboración, en vez de competencia. ¿No? Hoy día las universidades se ven forzadas a competir. Entonces uno ve el espectáculo enteramente comprensible en términos individuales, pero sistémicamente absurda, de universidades estatales de provincia o de regiones que abren sus sedes en Santiago porque en Santiago hay más demanda por los servicios que ellas prestan. Entonces, que naturalmente, como lo digo, desde el punto de vista individual es enteramente comprensible, pero desde el punto de vista sistémico no tiene mucho sentido. Las universidades hoy día tienen que operar en un contexto institucional que las hace competir. Y eso, creo yo, hace violencia a la naturaleza de la universidad, porque la manera en que los universitarios se comprenden a sí mismos es como orientada a la colaboración. Entonces, servirá este consejo para fomentar una cultura de la colaboración entre las universidades estatales, que sirva para compensar esa tendencia a la competencia? Esa es una pregunta enteramente abierta, precisamente porque la ley no le da mucho contenido al consejo. Pero al crear el consejo yo creo que pone la posibilidad y deja entonces en buena parte la pelota, la responsabilidad del lado de las universidades. Yo creo que también ahí hay una cuestión que yo quería que apareciera en las discusiones que en cada universidad estatal tienen que darse respecto de sus reformas estatutarias a la luz de las exigencias de esa misma ley. Por último, creo yo que estos procesos de discusión estatutaria, como el que está teniendo la Universidad del Biobío, necesitan ser procesos participativos, por cierto, pero yo creo que estamos en una época en que la exigencia no es participación, o mejor dicho, no es solo participación. Yo creo que hay una exigencia, porque estamos en una época que desconfía de las formas institucionales, creo yo, por muy buenas razones que tienen que ver con el proceso nacional en el cual estamos, el proceso constituyente, el estallido del 18 de octubre, etcétera, por cierto, ¿no? Pero que desconfía de las formas institucionales, y entonces para la cual la sola participación es insuficiente para legitimar. No basta participar. Yo creo que lo que legitima es la posibilidad de decidir, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo la comunidad universitaria organiza el proceso de discusión y decisión estatutaria de modo tal que el modo en que esa decisión se toma produce legitimación del resultado? De nuevo, yo digo esto sin implicar que la forma necesaria de legitimación tiene que ser una forma democrática. Yo creo que aquí hay espacio para formas distintas, pero creo que en el contexto actual, la posibilidad de tener una discusión y una decisión estatutaria en las universidades estatales, que son comunidades sin dueño, que no tenga una validación frente a los distintos miembros de la comunidad universitaria, a los distintos estamentos, yo creo que es prácticamente inexistente. Entonces también hay una cuestión de un proceso en el cual no solo importa el modo en que el proceso es llevado adelante por los órganos que lo llevan, sino también el modo en que ese proceso lo que hace es facilita una decisión que es vista por los miembros de la comunidad universitaria como de todos. Ese creo yo que es un desafío central para la legitimación de la decisión estatutaria, cualquiera que ésta sea, ¿no? Ahí me quedo con esto. Yo he querido tratar de identificar algunos criterios, algunas cuestiones que son importantes a mi juicio en la discusión estatutaria que están teniendo ustedes, y que pueden entonces servir como ayuda, como una contribución a esa misma discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa fue la presentación del doctor Fernando Atria.
Y daremos paso ahora a un breve espacio para consultas. Hay algunas que ya nos han formulado y que dicen relación justamente con los temas que hemos abordado, que han abordado la doctora Violeta Montero y el doctor Fernando Atria. Han anticipado algunas respuestas de alguna manera. Entonces vamos a dar paso. Son preguntas que están dirigidas a ambos en algunos casos. La gran mayoría parece, están dirigidas a ambos. Vamos a hacer algunas. Bueno, dice la siguiente consulta. ¿Qué opinión les merece a ustedes que la comunidad triestamental no tenga la posibilidad de elegir a la autoridad unipersonal? ¿Qué caminos ven ustedes para que este anhelo de auténtica participación democrática se haga un hecho concreto? Esa consulta se vincula con mucho de lo que ha dicho recién el doctor Atria, de alguna manera. Entonces, no sé quién de los dos quiere responder inicialmente. ¿El doctor Atria o la doctora? Ya, el doctor Atria. Bueno, yo ya algo dije en mi presentación al respecto, ¿no? Yo creo que simplifica las cosas pensar que la universidad debe ser democratizada en el sentido de que discutir sobre la estructura de la universidad es análogo a discutir sobre la estructura del Estado. Y que por lo tanto, si hay un argumento, y evidentemente lo hay, para la elección de las autoridades supremas unipersonales en el Estado, pensar que si hay un argumento así, entonces ese mismo argumento implica la misma solución en el caso de la universidad. Yo creo que cuando se trata de la universidad, la idea de comunidad universitaria tiene especificidades propias que implican que no necesariamente, e enfatizo, esto, lo que estoy diciendo es, no necesariamente la solución que es adecuada para el Estado es adecuada para la universidad. Y entonces la pregunta tiene que darse no en términos de teoría democrática, ¿no? Sino en términos de lo que es mejor para una comunidad universitaria, dadas las características que esa comunidad universitaria tiene, ¿no? ¿Va a ayudar o va a ser un problema desde el punto de vista de la gobernanza de una comunidad que no tiene dueño el hecho de que haya elección de autoridades unipersonales? Yo creo que a estas alturas ya no podemos ser ingenuos respecto de los efectos que eso puede tener, porque sabemos que puede haber patologías en esas formas. Pero por otro lado, también es evidente que requieren esas autoridades tener una legitimación que les facilite la realización de su desempeño. Entonces, yo no quiero dar una respuesta categórica, ¿no? Precisamente lo que yo no creo que se pueda decir es deben ser elegidas o no deben ser elegidas. Yo creo que aquí hay un espacio genuino para tener una discusión sobre cuál es la forma más adecuada de gobierno en las condiciones en las cuales cada una de ellas existe, de una comunidad que se define por no tener dueño, no estar sujeta a la voluntad de nadie. Bien, muchas gracias, doctora. Sí, Doctora Montero. bueno, complementando la respuesta, estoy de acuerdo con la visión de que efectivamente lo que ofrece el espacio de la discusión de los estatutos es que al interior de cada institución se genera una discusión propia, ¿no? Y esa discusión tiene que ver con la tradición universitaria en términos de su cultura política, de su identidad, el tipo de implicación con los actores, etc. Yo hago una respuesta más desde la sociología en ese sentido. Ahora, hay aspectos que la ley plantea, según yo entiendo, y no tengo la formación jurídica para hacer todas las discusiones específicas al respecto, pero donde sí se estaría contemplando la participación de académicos en la elección de rector. Entonces la pregunta más bien se refiere a lo triestamental, y ahí hay que hacer una distinción, porque efectivamente al parecer la participación de los académicos es menos cuestionada, ¿cierto?, que la participación de funcionarios administrativos o estudiantes. Y en eso, bueno, lo que muestra además la experiencia histórica es que han habido procesos de discusión respecto de la elección de rector. He trabajado en algunas tesis sobre ese tema y el escenario muestra que no hay procesos democráticos, universales para la elección de rector de autoridades unipersonales, y que la participación más bien se tiende a concentrar en órganos colegiados y en algunos espacios más bien con derecho a voz, no derecho a voto.
Yo creo que lo que va a ofrecer el espacio de discusión de los estatutos es la oportunidad de discutir estos principios. No necesariamente va a ser una discusión que va a generar cambios, porque hay una limitación legal al respecto, según entiendo, hay que revisarlo y confirmarlo, pero me parece que el camino, que es lo que aquí se planteaba en la lógica de una auténtica participación democrática, está en que este tema y otros formen parte de la agenda de discusión en torno a la elaboración de los estatutos. Si no forman parte de la agenda de discusión, quiere decir que no es un problema público, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública, y por lo tanto no es una preocupación de la comunidad y no va a tener más discusión, ni al interior de las universidades, ni en términos más generales. Bien, muchas gracias. Aquí hay una consulta que se vincula con lo que se ha expuesto recién, y dice, ¿cuáles serían las alternativas de decisión no democráticas mencionadas por el doctor Atria? Yo no estoy hablando de alternativas de decisión no democráticas, yo estoy hablando de formas de gobierno que no se basan, por así decirlo, en el sufragio universal. Okay. Bueno, como decía Violeta, es correcto, ¿no? Actualmente, la autoridad unipersonal superior se elige conforme a un procedimiento electivo realizado conforme a lo dispone la ley 19.305, que a la cual hace referencia a la ley de universidades estatales, que incluye la participación de los académicos, ¿no? Ahí hay un procedimiento democrático, pero que no se basa en el sufragio universal de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por otro lado, la propia ley de universidades estatales exige que en el Consejo Superior haya representación estudiantil, o sea que hay formas de participación en instancias deliberativas, ¿no? Porque son cuerpos colegiados que no son órganos ejecutivos, sino más bien de deliberación. Esa distinción, por ejemplo, la distinción entre órganos ejecutivos unipersonales y órganos colegiados deliberativos, y la relación que eso tiene con la idea de representación de la diversidad de la comunidad universitaria, es una distinción que es perfectamente es razonable, creo yo, y entonces, que es parte de lo que debe tomarse en cuenta en la discusión estatutaria, ¿no? Una cosa es la participación en órganos deliberativos y otra cosa es la participación en la elección de órganos unipersonales ejecutivos. Nada de esto tiene, porque yo creo, el punto central es, yo creo que ninguna de estas cuestiones tiene por qué ser tratada como una cuestión de simple aplicación del principio democrático de modo que lo solucione y ya. Como si hubiera una solución aceptable o una solución correcta y todas las demás fueran deficitarias más o menos. No, yo creo que aquí hay una cuestión, me parece espléndido como decía Violeta, hay una cuestión de interpretación de la propia tradición universitaria situada por cada comunidad que lleva a formas institucionales que pueden ser distintas. Por eso tiene sentido que la ley no haya contenido un estatuto y que la ley llame a las universidades estatales a discutir y darse nuevos estatutos satisfaciendo las condiciones mínimas que fija la ley, etcétera, pero dejando a las comunidades universitarias un espacio considerable para completar esa reforma estatutaria. Muy bien. No sé si la doctora Montero... No, yo estoy de acuerdo efectivamente en ese proceso, o sea, el desafío de pensar en estatutos que sean acordes a la cultura política, a las dinámicas de participación. Por eso me parece que cuando pensamos en participación al interior de la universidad hay que poner mucha atención a todo, ¿no? Con esto damos resumo y reitero también lo que decía, es el principio, los principios que están en juego, como bien planteaba Fernando, ¿cierto? Esos principios que son fundamentales, que además se ajustan a las tradiciones universitarias, pero también esos mecanismos formales, procedimentales. Los principios pueden fallar, ¿cierto? Si es que no existen mecanismos legítimos, conocidos, validados por los actores. Hay que poner mucha atención, yo creo que están en un tremendo desafío como universidad del Biobío, con avances significativos. Veía dentro del chat además
un comentario de alguna colega que hablaba respecto del trabajo que han hecho dentro de las comisiones. A mí me parece que lo que he visto ha sido de una seriedad muy interesante. Además, tengo antecedentes de los niveles de participación que se han promovido al interior de la Universidad del Bío Bío entre estos tres actores, académicos, estudiantes y profesionales, ¿cierto? Cuerpo administrativo. Yo creo realmente que ahí se va sentando un precedente. Y que el diálogo, esto también me parece muy interesante, el diálogo interdisciplinario ahí es fundamental, ¿no? Porque creo que también nos va a pasar en el caso del debate constitucional. Muchas veces trabajo en una facultad de ciencias jurídicas, entonces el diálogo permanente con los colegas abogados me parece bien, ¿cierto? Me parece interesante porque acota, marca, pero tiene que ser un diálogo interdisciplinario, porque la construcción de comunidad política tiene que ver con elementos culturales, sociológicos, ¿cierto?, de práctica, y la norma más bien enmarca, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un proceso de construcción de estatuto ahora al interior de las universidades que sea razonable, que sea coherente, que esté enmarcado en la norma, pero que además responda a estos elementos, si se quieren, incluso antropológicos, históricos, de tradición, que le hacen sentido o no a la comunidad? Yo creo que tiene que ver con esos desafíos, y ahí bueno, hay un camino avanzado, pero todavía mucha tarea que hacer, más con el contexto de pandemia. Bien, muchas gracias. Hay varias consultas que están girando en torno a los mismos conceptos con algunos matices, ¿eh? Entonces, dice, ¿cómo ven ustedes desde las experiencias propias la participación democrática y la construcción cotidiana con un fuerte control jerárquico para abrir espacios deliberantes? ¿Harto? ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí, Dice, sí. ya, la participación democrática, la construcción democrática. A ver, yo lo que vimos, voy a partir con una pequeña reflexión de octubre de 2019 en Chile. Me parece que lo que ocurrió en octubre fue un proceso bastante espontáneo de la ciudadanía en distintos espacios de agrupación, de debate, de deliberación. Vimos que las plazas, muchas de ellas se coparon, se llenaron de gente interesada, o gente interesada en leer la Constitución, etc. Pero en mi opinión, esas experiencias que las encuentro muy positivas y necesarias, el que la gente quiera discutir de lo público, la ciudadanía, todos nosotros, yo lo mencionaba en la entrevista que Mauricio me hizo hace algunas semanas, que efectivamente lo que ocurrió con ahora la última discusión del 10%, ¿cierto?, de las AFP, del rol de la AFP, tomó un carácter así de interés pocas veces visto, así como partido de fútbol, decíamos, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien esa espontaneidad y ese deseo en defensa de la política, diría yo, en ese sentido. Sin embargo, creo que para llevar a cabo procesos participativos que terminen o canalicen en un texto, en un documento, como son los estatutos o como es la Constitución, es necesario establecer mecanismos, ¿cierto?, de algún modo formales, institucionales, validados lo más posible, lo voy a decir así, validados, que permitan el registro sistemático y confiable de información para la toma de acuerdos y para la construcción, ¿cierto?, de un documento que finalmente termine con lo que se requiere. Un texto que en el caso de la Universidad del Bío Bío y de las universidades estatales debe estar listo el próximo año en el mes de junio. No sé si el plazo se va a ampliar o no, no sé si van a solicitar ese plazo, si el Estado lo va a dar. La cosa es que hay un desafío con fecha de límite, por lo tanto yo veo muy difícil, sí, lo veo muy difícil, que se deje a la espontaneidad absoluta. Y por lo tanto sí es necesario, creo yo, aunque suene, si quieren, contradictorio en alguna medida, la ausencia de control institucional, control jerárquico. No sé si interpreto bien la pregunta, pero la responsabilidad de registro y análisis tiene que ser una responsabilidad que se sustente en un cuerpo técnico que tenga esa capacidad. Quiero señalar una experiencia que la Universidad Católica y la Universidad de Chile están impulsando, que es Discutamos Chile, no recuerdo el nombre exacto, y el desafío de análisis de los debates, de los diálogos, está siendo alojado en el departamento de argumentación de una universidad que demuestra cómo va a ser el análisis.
va a pasar lo mismo con los cabildos ciudadanos o con otras instancias. Por eso que, ¿cómo se genera el espacio de participación? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo registramos? ¿Cómo transformamos eso en acuerdos? ¿Cómo resolvemos los desacuerdos? Son aspectos que hay que conversar y hay que asumir que no es posible, desde mi punto de vista, dejarlos a la absoluta espontaneidad, porque pueden generar, con esto termino, más frustración, ¿cierto?, que alegrías, ¿no? Entonces, en ese sentido, ajustar la expectativa a lo que se está haciendo, creo yo que es muy sano para la transparencia, para la honestidad y también para la construcción de comunidad universitaria. Está la posibilidad también para el doctor Atria, si gusta complementar o argumentar algo. Sí, yo simplemente añadiría que yo todavía, yo soy hasta cierto punto, yo no me he convencido, dejémoslo en negativo, no me he convencido de cómo las formas de participación que no están vinculadas a decisión legitiman, ¿no? Y yo lo pensaba, esto yo lo había pensado a propósito de los encuentros locales autoconvocados en el proceso constituyente del gobierno pasado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo del hecho de que yo vaya y participe y después alguien diga, mire, sistematizadas todas las opiniones de los miles de encuentros locales autoconvocados, este es el texto que surge de esos encuentros locales? Decía, bueno, eso no puede legitimar. El texto no va a estar legitimado porque la pregunta va a ser, bueno, ¿quién decide cómo se sistematiza la discusión en un texto? Eso lo que lleva es que la decisión constituyente tiene que ser tomada por una asamblea, que no solo participa, ¿no?, sino que decide. Entonces yo creo que para que un proceso estatutario, por supuesto, tiene que tener un momento que sea participativo, y en ese momento participativo yo creo que la idea de un control jerárquico férreo es bastante contradictorio, ¿no? Tiene que tener un momento participativo, pero yo creo que la sola participación no es suficiente. O sea, esta es mi impresión, ¿no? Yo todavía no me he convencido de cómo la sola participación va a lograr legitimar. Cuando entre la participación y la decisión hay una brecha, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza esa decisión de modo tal que esa decisión no solo en algún sentido fluya, sino que sea vista como que fluye de la participación anterior, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión al cual yo creo que quienes están pensando el proceso de decisión estatutaria necesitan prestar atención, porque yo creo que la sola participación, si no está internamente vinculada a la decisión que eventualmente se tome, yo creo que, como dice Violeta, puede bien causar más frustración que legitimación, que es el sentido, ¿no? O sea, la idea de estos procesos es que los estatutos nazcan lo más legitimados que puedan nacer. Perdona, quisiera complementar un punto pequeño de ese punto, o sea, de ese aspecto, que tiene que ver, son dinámicas, y todas las universidades, imagino que están en este proceso, están definiendo distintos caminos y alternativas, ¿no? Pero la combinación de mecanismos, ¿no?, la combinación de mecanismos participativos parece ser una solución, y por eso yo decía en algún minuto también hitos políticos, cómo va generando con los mecanismos de participación, con la promoción de la deliberación, que es distinta, que se vive, que se valora de maneras distintas, también va generando ciertos hitos políticos que van validando o no. Me parece que la propuesta de plebiscito, una consulta final vinculante, un mecanismo de salida que efectivamente valida los planes, perdón el símil, pero los planes reguladores, los PLADECO, son sometidos, son socializados a través de medios de comunicación local, están disponibles para que la gente haga observaciones en el último proceso. O sea, hay que definir y hay que establecer una ruta, un itinerario, lo más conocido, y que en ese camino, ¿cierto?, la comunidad se sume, ¿no? Y ese discurso colaborativo y que vincula a los miembros de la comunidad tiene que ser trabajado, yo creo, de manera permanente, para ir resolviendo los inevitables cuestionamientos, críticas que se van a ir generando en el proceso. Bien, muchas gracias. Hay, bueno, una consulta aquí se está orientada específicamente, como se indicaba, al estamento, más bien. Intenta buscar una interpretación a qué ocurre con el estamento estudiantil, porque por lo que deja ver, digamos, esta consulta, se vislumbra que quienes están más pendientes o más dispuestos a participar
Hasta ahora han sido académicos y académicas, funcionarios y funcionarias administrativas, pero son más renuentes a participar justamente en espacios informativos como este u otros. El estamento estudiantil dice, y él indica lo siguiente: podríamos pensar que hemos acostumbrado a la juventud a que la única manera de lograr cambios es el paro y la toma, y por lo tanto no están disponibles a discutir los estatutos. Esa Yo no sé consulta para ambos. si es una cuestión de que hemos acostumbrado a los estudiantes a eso, pero yo creo que sí hay una pregunta abierta de las formas de participación institucional de los jóvenes. O sea, hoy día acaba de realizarse, entiendo que entre ayer y anteayer, la elección de la FECH en la Universidad de Chile, y tuvo una participación que, si no me equivoco, es alrededor del 14%, 14 o 15%, ¿no? Eso yo creo que ¿por qué es eso? Porque las universidades han enseñado a los estudiantes que solo los paros sirven. No, yo creo que aquí hay una cuestión más profunda que tiene que ver con la capacidad de las formas institucionales que hoy día existen de ser, de nuevo, de no solo canalizar, sino ser vistas como aptas para canalizar las demandas y exigencias y expectativas de ellos, ¿no? Y yo creo que son bien escépticos respecto de eso. Y eso, por cierto, que es un problema. En esto, yo creo que es bien afortunado que la discusión estatutaria que están teniendo las universidades estatales coincida con la discusión que vamos a estar teniendo en el país, porque en algún sentido vamos a estar respondiendo, o tratando de responder una pregunta bastante similar, que es cómo las formas institucionales del país en la Constitución sirven para canalizar las demandas, deseos, expectativas de los ciudadanos, que yo creo que también es la pregunta que, corregida por el tipo de comunidad, van a estar, una de las preguntas centrales del proceso que están teniendo las universidades estatales respecto de su estatuto. Sí, complemento la misma pregunta. Bueno, para mí el tema de cultura juvenil, como lo expuse en una primera parte, yo creo que es un tema fundamental. O sea, si nosotros no hacemos el esfuerzo de comprender esas lógicas que plantea Fernando, efectivamente nosotros tenemos un problema. O sea, las universidades tenemos un problema, creo yo, me planteo como profesora universitaria también, con responsabilidades de gestión directiva, y tenemos un problema para gestionar, y tenemos un problema para tomar decisiones si no hacemos el esfuerzo de comprender la cultura, los elementos, las prioridades, las críticas que los jóvenes estudiantes tienen. El sentido, ¿cierto?, que le dan a la democracia, el significado, ¿no?, que le dan a la democracia, el significado que le dan a la participación, el significado que le otorgan a la violencia también, ¿no?, que es un tema que vivimos y que sufrimos muchas veces en nuestros planteles universitarios. Yo creo que ahí hay mucho que conversar, hay que generar espacios de diálogo. Yo decía, además, en la entrevista hace algunos días, que me parece que la responsabilidad que tenemos en el diálogo intergeneracional es algo que tenemos que asumir en serio, ¿no? Yo creo que nuestra experiencia de la generación de 40 y hacia arriba es una experiencia que no hemos tenido oportunidad de traspasar a los jóvenes que hoy día están en la universidad. Me refiero a la experiencia de cómo nos movilizamos, de cómo concebimos la toma. Para nosotros la toma era uno de los recursos últimos de participación, de muestra de descontento. Para los jóvenes hoy día no es el recurso último, es uno de los recursos validados, legitimados, es un espacio para discutir. Por lo tanto, ni la visión que criminaliza, como decía, ni la visión que idealiza, me parece que son los caminos. Yo no veo otro camino que el que implica la apertura del diálogo, la responsabilidad de los jefes de carrera, de los directores de programa, de ir generando estos espacios de discusión, el rol de formación integral que debiéramos tener en las universidades. Me parece que es algo que nosotros realmente tenemos que entender y promover para poder ir enfrentando estos temas. Bien, muchas gracias. Otra consulta, y esta más bien se da desde el estamento administrativo. Dice, ¿hasta qué punto debe el estamento académico participar de la administración de una universidad pública? Esto en contraposición
a una carrera administrativa? Perdona, ¿cuál es la pregunta? No, La consulta dice, sí, ¿hasta qué punto debe el estamento académico participar en la administración de una universidad pública? Esto en contraposición a una carrera administrativa. Por eso indico, pareciera que proviene más bien desde el estamento no académico. Sí. A mí lo que se me ocurre respecto de ese tema tiene que ver con un aspecto que está poco estudiado, creo yo, en las universidades, que es el de la gestión directiva de las universidades. No sé si la pregunta la interpreto bien, sí. Quizá la pueden precisar después, pero la pregunta es ¿quiénes deben asumir el rol de conducir, lo voy a decir así, los destinos de la universidad? ¿Ya? Y en los últimos años he visto algunos estudios, algunas experiencias interesantes sobre quienes asumen funciones de gestión directiva. Es difícil combinar para quienes tienen responsabilidades administrativas, es difícil combinar el desarrollo académico, tal como con los estándares que se exigen, y la función de gestión administrativa. Sin embargo, yo creo que el ethos universitario tiene que ver en gran medida también con el ethos de la producción académica, en tanto las universidades históricamente también han sido instituciones que se han creado para la producción, para la reflexión, en torno a las disciplinas, ¿no? Hay un texto de Wallenstein, Abrir las ciencias sociales, que siempre señalo como un texto muy interesante que muestra el origen de las disciplinas, ¿no? Y las universidades se crean al alero de eso y van generando cuerpos administrativos que van aportando a la gestión institucional. Sin embargo, me parece que este estatus o el rol académico, ¿cierto?, debe impregnar también el desarrollo de las universidades, pero convivir con profesionales administrativos que vayan asumiendo cada vez mayor profesionalización, cada vez mejor elementos de gestión institucional, y tiene que ser un rol que convive, ¿no? de manera colaborativa más bien. Entonces me parece que yo no diría que es uno u otro, yo no sacaría un estamento, ¿cierto?, sino que al revés. ¿Cómo aprendemos a combinar elementos de gestión institucional con este rol y estatus académico que es inevitable de lo que es una universidad y del sentido de la universidad y de para qué nosotros debemos pensar y promover un perfeccionamiento de las instituciones académicas? Gracias, doctora Montero. Yo imagino que la pregunta tiene que ver con la idea de que era la idea tradicional, ¿no? De que como las universidades son comunidades que no tienen dueño, entonces el gobierno de las universidades tiene que quedar entregado a los universitarios, por así decirlo, a los y las universitarios y universitarias. Y eso, en los términos en que solía pensarse, esto significaba a los académicos y a las académicas, ¿no? Y entonces, pero claro, en la medida en que las universidades se van haciendo instituciones mucho más grandes y complejas, entonces la gestión universitaria deja de ser una cuestión que pueden los académicos hacer junto a su labor académica, por así decirlo, y pasa a profesionalizarse. Es decir, pasa a haber un espacio para una administración profesional. Y por cierto, el problema de una administración profesional es el problema de toda administración profesional, o sea, tiene la ventaja de toda administración profesional y tiene los problemas de toda administración profesional que se autonomiza, etc., ¿no? Mi impresión, porque yo lo he visto en algunos colegas que se han empezado o sea, que han asumido labores de gestión, de verdad, no solamente, qué sé yo, ocasionalmente, y que en los hechos han ido dejando de lado su labor más propiamente académica y han ido transformándose en profesionales de la gestión o de la conducción académica. O sea, yo creo que en los hechos ese tránsito es inevitable, dadas las características de las instituciones universitarias de hoy. O sea, yo no creo que ya la gestión de la universidad, salvo en algunos casos puntuales, pueda ser entregado a académicos que hacen un alto en su carrera académica por un tiempo para dedicarse a la gestión y después vuelven. Y ahí entonces la pregunta es cómo evitar los problemas de la profesionalización de la administración, ¿no? Que es la autonomización de esa administración, que desarrolle sus propios fines y métodos, criterios, etc. Y yo creo que ese es un problema bien real.
al cual que también debería ser un problema relevante en la discusión estatutaria. ¿Cómo asegurar que aunque la gestión académica no sea hecha en primera persona por los académicos o por los miembros de la comunidad universitaria en el sentido de los estamentos, sí ella responda a la comunidad universitaria? Bien, muchas gracias, doctor Atria. Esta es una pregunta que va dirigida a la doctora Montero. Dice, ¿cómo incorporaría las perspectivas de género, intercultural y territorial en el proceso de co-construcción participativa e inclusiva? Bueno, yo creo que esos temas son efectivamente temas fundamentales para pensar la universidad hoy día, para pensar en universidades que están alojadas desde regiones sobre todo, ¿cierto? Asumir los desafíos del enfoque territorial, asumir el desafío de la perspectiva intercultural, además, me parece de una relevancia total y absoluta a la luz de los tiempos, a la luz del territorio, ¿cierto? A la luz de las nuevas dinámicas y procesos sociales, por supuesto también las perspectivas de género. Yo creo que cuando nosotros pensamos voy a responder esa pregunta en el contexto de la discusión de los estatutos. A mí me parece que cuando pensamos en el contexto de la construcción de estatutos, bajo esas claves de análisis, es inevitable que las dimensiones señaladas, género, interculturalidad, el enfoque territorial, creo yo, sean incorporadas tanto a nivel de principios, ¿cierto? O sea, cuando nosotros pensamos la universidad tiene un rol, ¿cierto? O se asume como, en esa definición de principios, yo creo que estos aspectos tienen que estar incorporados, ¿cierto? La universidad es respetuosa ¿no? Es respetuosa de los territorios, surge con un afán. Yo incluía dentro de la presentación el perfil del egresado, de los estudiantes de la Universidad del Biobío. O sea, el perfil del egresado del estudiante de la Universidad del Biobío debiese considerar estos elementos, porque un profesional, ¿cierto?, egresado de esta universidad, de una universidad del Estado, debiese tener estas perspectivas para su ejercicio profesional. Por lo tanto, a nivel de principios rectores, creo que debiese estar instalado. Pero también en términos de los procedimientos o el quehacer más cotidiano de las instituciones, me parece que estos principios tienen que convertirse o hacerse carne, diríamos, ¿no? No puede haber hoy día, esto lo digo además dentro del panel, ¿cierto? Cada vez más los paneles debiesen ser los paneles de discusión, en seminarios, en webinars, con perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Debiésemos estar discutiendo desde los territorios y con mucho orgullo territorial, ¿no? Reivindicando nuestras diversidades territoriales, nuestras particularidades, así como lo hemos señalado en este contexto, reconociendo la diversidad al interior de las instituciones. O sea, quiero decir, principios rectores, pero también hechos concretos que son obligatorios, creo yo, al momento de definir las prácticas institucionales en las universidades. Y esos procesos no pueden hacerse, en el caso de género, sin la incorporación de las visiones distintas en términos de género, ¿no? No pueden hacerse sin la incorporación de pueblos indígenas. Yo creo que además en eso destaco el trabajo de interculturalidad, de reconocimiento y trabajo con el pueblo mapuche, que en particular la Universidad del Biobío ha realizado a lo largo de los años, me consta. Bueno, y enfoque de género, dirección de género, etc., ¿no? Entonces, tanto principio rector como práctica institucional en lo cotidiano y en lo concreto, creo que deben ir de la mano para que haya una coherencia entre ambas dimensiones. Muchas gracias, doctora Montero, y vamos a ir finalizando ya porque sabemos que ustedes tienen sus agendas también, han dispuesto de un tiempo y deben dar curso a otras actividades. Pero vamos a finalizar con esta consulta. De alguna manera también sintetiza mucho de lo que ya han dicho, pero sería una buena manera también de dar un cierre. Dice, ¿cómo se puede abordar los distintos niveles de participación dentro de una comunidad universitaria que presenta resistencias al cambio? Bueno, esa ciertamente es una pregunta central y en ese sentido, porque claro, es difícil hacer lo que la ley exige que las universidades estatales hagan. Y por eso yo creo que es una buena cosa la exigencia legal. O sea, las universidades estatales, salvo la Universidad de Chile y alguna otra,
la Universidad de Santiago, no, de hecho creo que la Universidad de Chile es la única que tiene estatutos distintos de los originales que las universidades recibieron por decreto, literalmente, a principios de los 80. ¿Y eso por qué es? Porque son estatutos que son los más adecuados para cada una de las universidades, que todos tengan más o menos el mismo estatuto. No, porque es muy difícil cambiarlos. Entonces yo creo que la obligación legal aquí ayuda. Ayuda no en el sentido de que esa obligación imponga estatutos, sino que fuerza, o sea, hace que las universidades tengan que enfrentar el proceso de tener una discusión estatutaria. Y precisamente eso ayuda porque es un proceso muy difícil de tener y de llevar a buen término. Así que yo creo que en ese sentido, precisamente por eso, es una buena cosa que haya una obligación y un plazo legal, sin perjuicio de que, por supuesto, yo creo que eventualmente ese plazo va a tener que ser modificado, dado lo que ha ocurrido, la pandemia, etc. Pero creo que es una buena cosa que la ley exija a las universidades una discusión estatutaria y una nueva decisión estatutaria. Eso va a llevar a que las universidades se apropien de sus estatutos. Sí, Doctora Montero. Gracias. Yo creo que parto diciendo que me parece que en la mayoría de los procesos políticos y sociales hay resistencia, ¿no? Resistencias al cambio. O sea, siempre enfrentamos transformaciones con resistencia. Ese es un fenómeno que tenemos que enfrentar. Pero también lo encontramos gente convencida y gente con interés de aportar, ¿no? Por eso me parece que efectivamente, como señala Fernando, está el contexto general que obliga a la creación de estatutos, obliga entre comillas, porque sabemos que si no llegan las universidades con una propuesta, van a quedar con los estatutos igualmente establecidos por el Estado, no es que vayan a quedar sin estatutos. Entonces, en ese sentido, es una oportunidad. Yo diría que es una oportunidad para la comunidad académica de crear, de refundar estos principios, de participar en la construcción de estos principios que la regulan. Es una oportunidad que espero se entienda así. Finalmente, como en la mayoría de las cosas, siempre uno termina trabajando con quienes tienen interés y buscan aportar a estos desafíos, y siempre hay personas o grupos o sectores que van quedando fuera. Espero que el equipo que lidera este desafío trabaje con todos los criterios de inclusividad, en la lógica que planteaba una pregunta, ¿cierto?, en términos de perspectiva de género, de diversidad, de reconocimiento y valoración de los distintos intereses y sectores. Es un proceso, yo creo, muy desafiante, muy agotador también. Les va a implicar a quienes están implicados un trabajo constante. Estoy segura que ya lo vienen haciendo, pero van a tener un año todavía más agotador. Yo diría que el desafío es avanzar, ¿no?, sin cansarse, o con cansancio, pero avanzar igual, asumiendo que es una oportunidad, porque no la vamos a tener. Yo no sé en términos legales qué pasa si termina en junio de 2021 y ahí por cuántos años de nuevo regula, ¿no? Eso no lo tengo tan claro. A ver si Fernando me puede aclarar esa duda al cierre, pero es una oportunidad que hay que tomarla, que tiene fecha de entrega, ¿cierto? Y que yo diría que venciendo entonces esa resistencia, avanzando sobre esa resistencia, me parece que es el camino que veo está muy seriamente tomando la universidad, y tengo la confianza que va a poder concluir de buena forma. Bien. Bueno, queremos agradecer a la doctora Violeta Montero Barriga y al doctor Fernando Atria Lemaitre, quienes han accedido a esta invitación formulada por la Universidad del Biobío, y también a cada uno y a cada una de ustedes, quienes han dispuesto de su tiempo para conectarse en este espacio, adquirir nuevos elementos, informarse, debatir, reflexionar. También hay algunas reflexiones que, dado el tiempo, no vamos a poder compartir, pero que se condicen plenamente con lo que se ha abordado aquí. Hay distintos pareceres y hemos tratado de dar respuesta a la mayor cantidad de las consultas que nos han formulado a través de esta plataforma. Y de este modo vamos a dar término a este webinar. Como indicábamos, tanto el doctor como la doctora tienen otras actividades, deben conectarse a clases, y
Y deben seguir con sus pautas. De hecho, nos hemos prolongado más allá de lo establecido inicialmente. Así que les agradecemos una vez más y también les recordamos que esta conferencia, que este webinar, será compartido a través de nuestro sitio web institucional, www.vb.cl, y a través de los medios institucionales también, VB-TV y VB Radio. Por su asistencia, por su participación, por sus aportes y reflexiones, muchas gracias, y les invitamos a quedar atentos porque estos ciclos de webinar continuarán en lo sucesivo. Muchas gracias a todas y todos, muy buenas tardes.